llevamos todo el campamento hablando de ser como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús, orar como Jesús. Y yo no sé tú, pero bueno, yo creo que a la mayoría, ¿no?, por lo menos a los monitores, nos reta el lema de este campamento y nos reta el nombre de cada una de nuestras banderas. Porque queremos conocer a Jesús, eso está genial, queremos ser como Jesús, pero el reto quizá está también en hacer las obras de Jesús. Y Jesús, bueno, pues hablamos de su carácter y de su personalidad. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona, aunque no siempre es fácil, orar. Pero luego quizá algo ya más activo, que no tiene que ver solamente con nosotros y con actitudes internas del corazón, es predicar, sanar, liberar, como lo hacía Jesús. Ayer yo tengo fe y estoy seguro de que Dios obró en muchos de vosotros, pues trayendo libertad, y espero que hoy Dios va a seguir trayendo libertad. Y yo hoy voy a hablar extensamente no en tiempo, pero sí quiero abundar en este tema. Y desde hace mucho tiempo, desde que estuvimos preparando el campamento, yo tenía claro qué es lo que iba a compartir y yo iba a hablar sobre liberación. Dios le cambió el tema a José ayer y gloria a Dios, pues la verdad que genial para mencionar lo mismo y empezar por ahí. Y por eso digo, yo creo que Dios empezó a obrar rompiendo cadenas con la cadena que trajo esa ilustración. Pero yo antes de hablar de esto, porque vamos a leer muchos versículos donde hablan de cómo Dios, o sea, cómo Jesús, pues liberaba a personas que estaban atadas, que estaban oprimidas. Yo, antes de empezar a compartir y antes de llegar a orar y demás, yo quisiera quitar prejuicios. Si hoy estamos hablando de liberación y pues aquí hay casi 100 jóvenes, quizá tú estés pensando desde ya, bueno, pero a ver, ¿liberación de qué? ¿De demonios? O sea, yo no tengo ningún demonio. Yo no me veo que estoy endemoniado. Yo no veo que... Mira, quizá a veces cuando hablamos de esto hay diferentes términos en la Biblia, ¿no? Se habla de oprimidos, de atormentados, se habla de endemoniados. Y la verdad que hay diferentes niveles donde el enemigo quiere afectar a nuestras vidas. Cuando hablamos de ser libres, no tenemos que imaginarnos al endemoniado gadareno. Habrá personas que sí, pero no como una persona que está totalmente fuera de sí y que ha perdido el control de su vida porque está totalmente poseída por espíritus inmundos. El diablo intenta minar y tomar control, aunque sea de un área pequeña de nuestras vidas, a través de mentiras, a través de, en Efesios habla de la armadura de Dios y habla de ese escudo de la fe que nos ayuda a parar los dardos encendidos del maligno, pensamientos. Todo pensamiento, todo dardo que el diablo lanza contra nuestras vidas es mentira, es lo contrario a la verdad de Dios. Cada mentira que yo creo de parte del enemigo empieza a cobrar fuerza dentro de mí y empieza a causar un efecto en un área como la autoestima, como el rechazo, como el área sexual. Bueno, y por no decir que el pecado abre puertas. Entonces, cuando estamos hablando de ser libre, no pienses que si hoy hablamos de liberación, como se habló también ayer, y empezamos a orar, pues entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a manifestar? ¿Me voy a revolcar por el suelo? ¿Voy a perder el control de mí? No necesariamente, ¿vale? Y quizá no ocurra eso, o puede que sí, no lo sé.
Si tú has estado en más reuniones, llevas tiempo yendo a la iglesia, puede ser que tú en algún momento has visto alguna experiencia así, ¿no? Como muy llamativa, muy escandalosa. Pero quiero decirte que no siempre tiene que ser así. Dios puede hacerte libre por medio de su palabra. Tampoco quiero decirte que si ocurre eso, uy, qué mal, ¿no? Eso está mal. Bueno, habrá veces donde ocurre eso, pues Dios obrará de la manera que Él quiera, ¿vale? Nosotros no, por lo menos yo, no voy a estar promoviendo que eso ocurra así, quiero que se arme un lío aquí, ¿no? No voy a estar promoviendo eso, pero sí voy a estar hablando la verdad, voy a estar hablando la palabra de Dios. Y probablemente cuando tú escuchas la verdad, si tú tienes un corazón dispuesto y hay áreas de mentiras o hay áreas de ataduras en tu vida, va a haber una reacción, porque la luz confronta las tinieblas. Y ahora está en ti decidir qué haces con esa luz, ¿vale? Entonces, por eso, y seguramente el día de ayer hubo personas aquí por las que se estuvo orando, y yo estoy seguro, por lo menos por algunos que yo oré, que mientras se oraba de manera específica por algunas áreas, tú sentías una reacción dentro de ti cuando se mencionaban ciertas áreas. Y a lo mejor en algunas de esas áreas por las que se oraron, tú sentiste como cierta resistencia, como que no podías ser libre. Hoy es el momento donde podemos seguir orando por eso. O quizá puedas decir, yo sentí como un peso se me quitaba de encima. Yo sentí como algo que salía de mí y me siento libre. ¿Ok? Entonces, mira, hablar de liberación no necesariamente tiene que ser una situación traumática para tu vida, ¿vale? Quisiera aclarar esto. Y quisiera leer Isaías capítulo 61, versículo 1. Pero antes de esto, yo te decía que queremos ser como Jesús porque queremos imitar a Jesús. Queremos hacer las obras de Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14, 12, no hace falta que lo busques, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará. Entonces, mira lo que dice Isaías, capítulo 61, versículo 1. Esto es una profecía acerca de Jesús, y está hablando, pues, al menos unos 800 años antes acerca de Él. Y si lees luego en Lucas, pero no me quiero enrollar, cuando Jesús entra ahí en la sinagoga y abre el rollo y el papiro y lee este texto, dice, hoy se ha cumplido esto delante de vosotros, porque dice, esto es mi llamado, esto es mi ministerio. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me capacitó, me apartó, me envió para esta tarea. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Mira, este texto resume muy bien el ministerio para el cual vino Jesús, para anunciar salvación, para hablar de arrepentimiento y proclamar el Evangelio, para sanar el corazón que estaba quebrantado, también para sanar enfermos físicos, pero para traer libertad a los cautivos, a los que estaban en cárceles, en opresión. Y cuando tú empiezas a leer los evangelios, lo que encuentras a Jesús haciendo es siempre esto, proclamando el reino de Dios, el evangelio, sanando y liberando continuamente. Y voy a leer algunos textos, si tú quieres toma nota o lo sigue, y si no, pues no quisiera que te distraigas. Mateo capítulo 4, versículo 24, dice, y se difundió, voy a leer textos donde habla de qué hizo Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos?
muchos endemoniados. Y con la palabra, escucha esto, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para traer libertad a tu vida. Yo he podido ver esto cuando uno predica la palabra de Dios, tal cual, con fe, con confianza, hablamos la verdad, causa un efecto en la vida, causa un efecto para bien o para mal. Para algunos, una confrontación de las tinieblas y la luz y un fruto, si es que la persona decide recibir esa luz, o para otros endurecimiento. Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. ¿Cuántos? Muchos. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, algo común en el ministerio de Jesús, y no solo en el ministerio de Jesús, luego en Hechos de los Apóstoles ves algún caso donde los espíritus inmundos hablaban por la boca de las personas, se manifestaban. Ok, Lucas capítulo 4, 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, otra vez, muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Lucas capítulo 6, versículos 17 y 18. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Aquí ya Jesús ha muerto, ha resucitado, pero están hablando de ese Jesús. Y están diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esto es cosas que hizo Jesús. Muchas tienen que ver con liberación. Hemos leído en varios versículos que dice muchos endemoniados. O sea, Jesús no paraba de traer libertad a los cautivos. Yo esto es algo que también le pregunté a los monitores en una de nuestras reuniones. Oye, ¿vosotros qué pensáis? ¿Antes había más demonios o ahora hay más demonios? ¿Antes había más, ahora hay menos? ¿Qué pensáis? ¿Más? ¿Menos? Lo mismo, ¿no? Porque los demonios no se multiplican, no es que procrean. Son los mismos seres espirituales, son esos, algunos dicen que son ángeles caídos, bueno, es una teoría, pero son seres creados y la naturaleza de esos espíritus inmundos no ha cambiado, ¿no? No es que ahora son más buenos y hacen menos daño. Pero había muchos. Y no sé si cuando dice muchos eran muchos como el endemoniado gadareno. Aquí dice que algunos estaban atormentados, otros estaban oprimidos. Yo no sé si tú has experimentado alguna vez lo que es tener un tormento mental, con pensamientos que no te traen bien, pensamientos que te agobian, que te producen ansiedad, que te hunden. No sé si has experimentado eso alguna vez. Pensamientos como un continuo que no te dejan ni dormir ni descansar. Si has sentido opresión sobre tu vida.
A lo largo de mi vida cristiana he escuchado a muchas personas decirme eso de por las noches sentir como una losa encima de mi pecho y no poder respirar y sentir que es opresión y pesadillas y cosas por el estilo. Sobre todo cuando son personas que están queriendo dar pasos con el Señor. Eso lo he escuchado un montón de veces. ¿Entiendes? Entonces yo creo que Jesús iba liberando a aquellas personas que estaban oprimidas, algunos estaban muy endemoniados y otros quizá no tanto. Pero Jesús no ha cambiado hoy. La maldad dicen que va en aumento, no es que va a menos. El diablo no creo que está cansado y está tomándose un respiro. Dice que es como un león rugiente que busca a quien devorar, que está acechando. Ahora, quizá nosotros no le estamos dando la atención que merece. No darle atención al diablo, sino a este área. Quizá camuflamos estas áreas y decimos, somos como todo el mundo, mi vida no está tan mal. Pero quizá hay áreas donde hay ataduras en nuestras vidas. En cuanto a personas atormentadas, afectadas por demonios, causaban diferentes efectos. Mira, Mateo capítulo 15, versículo 22 dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole a Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. He buscado la palabra original de atormentada y esta palabra implica que ese espíritu inmundo está queriendo expresar su mente y su conciencia en la vida de esa niña. O sea, trayendo esos pensamientos malignos y esa agonía. Mira, piensa por un momento en el endemoniado gadareno. Había una legión de demonios dentro de ese hombre. ¿Qué hacían? ¿Qué causaba? Golpearse, autoagredirse, gritar como loco. Bueno, eso era en su máxima expresión, una violencia, una autodestrucción. Era una legión. Algunos dicen que unos 2000, otros dicen que 1000. Pero ¿y qué pasó cuando Jesús confronta y echa fuera esos espíritus y los envía a los cerdos? Automáticamente suicidio, muerte. Porque los espíritus inmundos buscan expresar su naturaleza en la vida de las personas. Dependiendo del grado, quizá pensamientos, pero no piense que el enemigo se conforma. Quiere ir a más, a más, a más. Y una cosa que te lleve a otra, y una cosa que te lleve a otra. Esa es la naturaleza del diablo. Mateo 17, 14 al 18, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bueno, le dice que lo traiga. Y dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Igual, destrucción, agredir, destruir, una manifestación de ese odio que manifiestan estos espíritus inmundos contra las personas, contra la creación de Dios. Marcos 5 del 2 al 10, no lo voy a leer entero, pero habla de ese endemoniado gadareno, atado con grillos, cadenas. Las hacía pedazos, una fuerza sobrenatural, nadie le podía dominar, gritando, viviendo en los sepulcros, hiriéndose a sí mismo con piedras. Lucas 4, 33 al 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Él estaba en la sinagoga, en el lugar donde se recitaba la ley, y allí llegó Jesús. Y de pronto este hombre exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te reconozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él,
Entonces el demonio, derribándole, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Mira cómo repite, ¿no? Igual que cuando el muchacho salió de él y no le hizo daño alguno. Mira, no tienes que tener temor a que Jesús te haga libre, ¿vale? Lucas 13, versículo 11 al 13, dice que había allí, en una sinagoga, ¿vale? También, en un lugar donde se compartía la ley de Dios, pues había allí una mujer desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Mira, hemos dicho, hay diferentes naturalezas en estos espíritus, ¿no? En este caso era un espíritu que causaba enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Dice que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, esta mujer, pues yo no sé si era una fiel asistente a la sinagoga o a la puerta de la sinagoga, pero llevaba 18 años así. Y quizás sus vecinos y los religiosos pensaban, pobrecilla mujer, pues tiene ese defecto. Pero Jesús, sin embargo, vio que era causa de un espíritu de enfermedad. Y entonces Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Un espíritu que lo que causaba era una enfermedad, una afección física. Con eso no quiero decir que todas las enfermedades son demonios, ni mucho menos, pero que también haberlos, haylos. Y como te decía, pues los demonios buscan expresar su naturaleza y ir a más y peor. Mira, hay pues demonios que afectan todo tipo de áreas. El área sexual, con todo lo que conlleva. Dentro del área sexual, de la inmoralidad sexual, lascivia, lujuria, sensualidad, pornografía, sueños y pensamientos sexuales, ¿vale? Que no están en orden delante de Dios, masturbación, atracción hacia el mismo sexo, o sea, y un sinnúmero dentro del área sexual. Adicciones de todo tipo, no solamente alcoholismo y droga, que son los más conocidos, juegos de azar. Hoy en día, muy común entre la juventud, adicciones a los juegos de azar por internet. Hay gente, jóvenes, que se gastan no solo el sueldo, sino créditos que sacan del banco. Y eso es algo silencioso. Adicciones a las redes sociales, a los dispositivos. Bueno, no vamos a decir, David, pero es que todo el mundo usa... Sí. Pero hay personas que tienen ansiedad cuando no tienen un dispositivo. Espíritus que afectan a la autoestima. Espíritus que afectan a la ira descontrolada, sin control. Espíritus que tienen que ver con todo el mundo del ocultismo, ya sea lectura de cartas, adivinación, tabla de Ouija, todo tipo, o sea, todo lo que está dentro del ocultismo, espíritus de esa naturaleza, espíritus de rechazo, espíritus que traen tormento mental, espíritus de enfermedades, que lo hemos dicho, de idolatría, de mentira. O sea, pensamientos de mentiras que están tan arraigados en las mentes y que se forman como una fortaleza que resisten la luz. Espíritus de odio y de resentimiento que van a más, que producen una rabia incontrolable, un deseo de venganza, de odio, de desear mal a otros. Y mira, quiero contarte un testimonio real de un chico que fue mi primera experiencia de liberación. Hará, pues yo no sé si unos 10 años. Este chico se llamaba Marcelo y tenía en ese entonces 14 años. Este chico es en Ecuador, asistía de vez en cuando a la iglesia, su familia, había gente que asistía a la iglesia, y él era un adolescente de 14 años que junto con su primo pues andaba por ahí, por los cultos. Él lo que quería era tocar la batería, que le dejen tocar la batería, y ya está. Pero no es que había tomado una decisión por el Señor seria, iba, venía, andaba en sus cosas. Bueno, tenía una vida muy difícil en su hogar, maltrato, alcoholismo, muy complicado, muy difícil, ¿no? Muchos hermanos. Y
había un joven que nos había visitado a nosotros en Ecuador, un joven de aquí de España, y bueno, él estaba dándole consejería, hablando con él, intentando pues acercarlo a Dios, y él pues en una de esas estábamos en casa y él dijo: Marcelo, ¿tú quieres que oremos por ti? ¿Tú quieres que se ore por ti? Que Dios pueda hacerte libre. Estuvo hablando de que, bueno, él bebía de vez en cuando, iba a fiestas. Bueno, ahí el contexto era ir a bailes, ¿no? Ahí en medio del campo con altavoces y emborracharse y todo eso. Y cosas así. Y entonces el chico accedió, yo no sé si por la insistencia del otro, pero él me llamó a mí para orar con él. Y estuvimos orando. Y el chico que estaba conmigo, que también era creyente, pues él empezó a orar realmente liberación y empezó a confrontar abiertamente a espíritus inmundos y empezó a orar de una manera en la que yo no me sentía cómodo, porque él empezó a orar: espíritus inmundos, sabemos que estáis ahí, no os escondáis. Y yo estaba como un poco avergonzado. Yo estaba diciendo: el chaval este de 14 años, Marcelo, el pobre, dirá: esta gente está loca. Yo nunca había orado así, ¿no? Entonces, sí, demonio, sal de ahí, ¿no? El otro chico era también un poco inexperto, ¿no? Era como que estaba intentando poner en práctica algo que le habían enseñado, pero en su insistencia, Marcelo de pronto, estaba él sentado en una silla y nosotros en dos sillas sentados al lado, pues como uno ora normalmente. Y cuando nos dimos cuenta, él llevaba aquí unos audífonos, ¿cómo se dice aquí? Unos auriculares, eso, que me salió el panchito. Entonces, de pronto Marcelo empezó a hacer gestos raros con la cara, a sacar la lengua y a hacer muecas y a intentar estrangularse con los auriculares. ¿Entiendes? Y esos demonios que el otro chico estaba diciendo: sabemos que estáis ahí, empezaron a manifestarse. Y él empezó a decir, yo era inexperto, la verdad que no había tenido experiencia de orar por nadie en liberación, había visto a mis pastores, tenía toda la teoría. Y entonces empezó a decir el chico: ¿cómo te llamas? Y los demonios iban diciendo sus nombres, la naturaleza, ¿no?, que tenían. Y entonces uno decía baile. Y baile porque estaba relacionado con las ataduras que él tenía, ¿no?, de los lugares donde iba. Y entonces, espíritu de baile, en el nombre de Jesús, sal fuera. Inmediatamente había una reacción como, ¿no?, como querer vomitar. No es que vomitaba nada, pero o tos, ¿no? Y así, para no alargarte la historia, ni hacerte aquí un drama, ni darle protagonismo a no sé qué, pero fue así, ¿no? Y entonces nos sorprendíamos, ¿no?, de que, wow, o sea, fue mi primera experiencia de liberación y estaba como un poco conmocionado, a la misma vez contento, yo no sabía qué pensar. Pero quiero decirte que yo cometí un grave error con Marcelo. Y ese grave error era que Marcelo no era una persona que había tomado una decisión por Jesús. Él estaba ahí y, claro, no se sentía cómodo con su vida, con su estilo de vida, porque sabía que no estaba bien. Era un jovencito, él sabía que eso no le llevaba por buen camino, pero tampoco no era una persona comprometida con Dios. Quizás, pues él no había tomado una decisión de seguir a Jesús. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 12, lo dijo Jesús, versículo 43 al 45, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y que entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peor que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Y yo digo que yo cometí un error con Marcelo en mi ignorancia. ¿Por qué? Porque yo no le hice ningún favor al orar liberación por él. Igual que no te haré ningún favor al orar liberación yo o ninguno de los monitores que están aquí, si tú no has tomado una decisión por Jesús y has dicho: Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero ser libre, ¿para qué? ¿Libre para qué?
para sentirte un poco mejor, más aliviado por un tiempo, para vaciar tu casa, tu vida de cosas que consideras que son basura, pero luego, después de un tiempo, como tienes hambre y sed, ¿no? Tu alma tiene sed, y buscar llenarla nuevamente de otras cosas. Y después, que ahí habla de una casa vacía, desocupada. Y es que no podemos hacerle frente al diablo en nuestras fuerzas. Tú y yo no tenemos nada que hacer en contra de esos espíritus inmundos si no estamos bajo la soberanía de Dios. Si tú estás bajo la soberanía de Dios, bajo el señorío de Cristo, no tengas miedo al enemigo. Pero si no, preocúpate. No podemos ser neutrales. El día siguiente de orar por Marcelo, vino otra chica que asistía a la iglesia. Ella sí era más constante, creyente de muchos años, al menos así era, ¿no? Creyente de muchos años, asistiendo a la iglesia. Y cuando le contamos, esta chica tenía 19 años, era vecina nuestra. Oye, ¿sabes lo que pasa? Claro, le contamos a todo el mundo lo que pasó con Marcelo, el pobre Marcelo, porque la emoción, ¿no? Y ahí, no vean lo que pasó con Marcelo. Además es que su primo estaba en la habitación de fuera, escuchando cómo orábamos. Y ya veis, el primo estaba allí, pero no te voy a decir cómo estaba, ¿vale? Estaba el pobre con la cara blanca, no, lo siguiente. Escuchando las voces que hacía su primo. Entonces, claro, eso se divulgó y tal, otro error, ¿no? Pero bueno, yo se lo conté a esta chica y inmediatamente eran las 11 de la noche, se fue a su casa y vino con una maleta y nosotros, ¿dónde vas? Y dice, no, es que quiero que oréis por mí, ¿vale? Pero otros 10, no, ahora. A las 11 de la noche estuvimos orando por ella hasta las 3 de la mañana, Diana y yo. Nosotros solos ahí en casa, en medio del campo. O sea, eso fue una locura. O sea, espíritu, y teníamos la costumbre en ese tiempo de anotar en una libreta cada espíritu. Y eso era una lista interminable. Entre ellos había espíritu de brujería, había espíritu de limpias, que es una práctica que se hace pues ahí, ¿no? Entre los quichuas. Todo tiene que ver con curanderismo, brujería, pero esta chica era cristiana, asistía a la iglesia. Pero curiosamente, al preguntar y decir, bueno, ¿cómo has entrado, espíritu de brujería? Viendo y haciendo lo que hacen sus padres. Ellos son míos, me pertenecen. Y se supone que sus padres también eran cristianos. Pero tenían algunas prácticas ancestrales. Espíritu de muerte. Esta chica no había intentado nunca el suicidio. Pero cuando ese espíritu se manifestó, la cara se le hizo como así, como huesos. Entonces, todos estos espíritus manifestaban su naturaleza. Hubo una situación muy traumática, porque hubo un momento donde la chica quedó como sin fuerzas, como ahí, ¿no? Dormida. Y entonces mi esposa, el Espíritu Santo, me dijo, dice, siento de orar por conjuros. Y cuando pronunció eso, la chica hizo así y dijo, ¡shh, cállate! Entonces pegamos un brinco ahí en la silla impresionante. Pero espíritu de conjuro, en el nombre de Jesús, sal fuera y fuera, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que, ¿por qué te digo esto? No es para contar batallas ni nada por el estilo, ¿no? Pero de verdad que he encontrado en esas experiencias, que han sido bastantes, he encontrado espíritus de poca fe. Que al preguntar, ellos mismos han dicho poca fe. ¿Entiendes? Y todo tipo de espíritus. He encontrado en una chica de 13 años, orando por ella, cuando hemos dicho, ¿cómo te llamas? Ha dicho, cortarme, haciendo esto. Y esa chica no se había cortado. Pero era una moda en ese tiempo, en ese contexto. Los emos, en ese tiempo era una moda ahí, en Ecuador, en ese contexto de la sierra. Y esta chica, pues era una adolescente y ella no se había cortado, pero eso estaba ahí, empujándola, presionando para que lo haga, para que saque su tristeza. ¿Entiendes? Con esos pensamientos, vamos, eso es una manera de liberarte de tu tristeza. Entonces, la chica no era una chica encantadora, iba a la iglesia, pero
había una influencia espiritual que estaba presionando su vida, que estaba trayendo opresión. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? Ya voy a ir terminando con estos versículos. ¿Qué hicieron con estos versículos, vale? Luego vienen otros versículos. No. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? Porque estamos hablando de ser como Jesús, de hacer las obras de Jesús. Entonces, los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron? Pues Marcos capítulo 3, del 14 al 15, dice que ese es el lema del campamento, ¿no? ¿Has visto el versículo lema del campamento? Marcos 3, 13 y 14. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo más importante es que Jesús quiere que tú estés con él, que yo esté con él, que pasemos tiempo con él. Pero también quiere contar con nuestras vidas. Y los discípulos, Jesús contaba con ellos para esto, entre otras cosas, para echar fuera demonios. Marcos 6, versículo 7, dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Marcos 6, versículos 12 y 13, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera, otra vez, muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por eso yo no sé si es que todos los demonios de la época estaban acumulados en Palestina. No lo sé, porque eran muchos. Jesús y los discípulos, o sea, a diestra y siniestra, venga, a tope, pum, 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 endemoniados por todos lados. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo me pregunto, estas señales seguirán a los que creen, Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y luego sigue diciendo. Hechos capítulo 5, versículo 16. Aquí está hablando ya en la iglesia en Jerusalén. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Estos eran ya los discípulos, los apóstoles, la iglesia. Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8. Esto es Felipe en Samaria, no era ni de los 12 apóstoles. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces vemos lo que hizo Jesús, vemos lo que causaban estos espíritus en las personas, vemos lo que hicieron los discípulos y ahora ya te quiero hablar de cosas prácticas, rápidamente. Puertas de entrada. ¿Cómo entran los espíritus inmundos en la vida de las personas? ¿Cómo entran los demonios? Punto número 1, pecado. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, eso está en Juan 8, del 34 al 36. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad me hace libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la mentira esclaviza, ¿vale? He dicho el pecado, esto no es como, uy, se me coló un mosquito, ¿no? Que me entró en el ojo, no. O sea, estamos hablando de practicar pecado. Pero también la mentira. El diablo lanza mentiras y mentira que creo son puertas abiertas, áreas abiertas, porque dejo que tome control sobre mi vida. Temores. Igual son mentiras, porque son mentiras que el enemigo lanza a tu vida para que te atemorices y el temor te paraliza. Y dice que el temor pone lazo, es como una trampa, como una atadura en tu vida. La herencia espiritual también es cierto. Quizás no hay mucho fundamento teológico para esto, pero es cierto que así como Dios tiene una herencia para sus hijos, el diablo quiere traer una herencia de generación tras generación, pecados generacionales, cosas que han ocurrido en tu familia generación tras generación tras generación, quiere perpetuarlo en tu vida.
si son familias rotas, rupturas matrimoniales, si son, no sé, violaciones, adicciones, quiere perpetuarlo, quiere traerlo sobre tu vida. Pero Jesús nos ha redimido, nos ha rescatado de la maldición de la ley y Él nos da otra herencia. ¿Qué nos impide ser libres? ¿Qué nos impide? Falta de arrepentimiento, está claro. No confesar mi pecado, no voy a prosperar. No renunciar a esa influencia, te decía al principio. O sea, estamos hablando de que el diablo ve tu vida como una casa, la cual habitar. Es bienvenido, hay resistencia, no queremos que entre, ¿verdad? Entonces, renunciar. Mira, yo me doy cuenta, la verdad de Dios me habla, me trae luz, me trae libertad y yo quiero renunciar a toda influencia del enemigo en mi vida, a toda mentira. Esa actitud es necesario que esté. La falta de perdón. Muchas veces a la hora de ministrar liberación hemos estado orando, pero pecha de tiempo, horas. Y venga, y en el nombre de Jesús, y en el nombre... Muchas manifestaciones, venga, mucho revuelo. Pero cero liberación. Cero liberación. Que te revuelques en el suelo no significa que estás libre. Escucha esto. Grita, patalea, lo que quieras. No significa que estás libre. Y en muchas ocasiones, falta de perdón ha sido un obstáculo para que una persona sea libre. ¿Cómo saber que yo necesito ser libre? Pues mira, si tú te sientes atado, atada a algún pecado, a alguna cosa que no conviene, que te impide dar pasos hacia el Señor, aunque tú quieres, pero te sientes limitado, limitada, quieres hacer lo bueno, pero hay una fuerza mayor, como lo que compartía José ayer, ¿no? Como ese elefante atado con una cadena, ¿no? Pero cadena de verdad, ¿no? Y como que tú quieres y no puedes y buscas la santidad, pero tú sientes que necesitas que Dios haga algo en tu vida. Puede ser una atadura. O en ocasiones sientes que hay una fuerza que te empuja a pecar, aunque sabes que no está bien, pero es más fuerte que tú. Aunque sabes que está mal, te sientes culpable inclusive, pero no puedes parar de practicarlo. Puede ser un indicio de que necesitas ser libre. ¿Cómo es una experiencia de liberación? Te lo decía desde el principio, no hace falta dar gritos, ni pataleos, ni echar espuma por la boca. En ocasiones he visto que pasa así, pero no necesariamente. Yo te puedo decir que un alto porcentaje de las veces que yo he podido ministrar liberación no ha sido así. Mira, en ocasiones, si han orado por ti, liberación, el día que yo recibí a Jesús, que fue en Torremolinos, hace ya 19 años, la primera vez que escuché el Evangelio, yo adicto a las drogas, 5 años de adicciones, de delincuencia, ese día que predicaron el Evangelio, yo recibí a Cristo y Él hizo un milagro en mi vida. Ese día me hizo libre. No solamente nací de nuevo, me hizo libre. Y yo recuerdo que yo no podía parar, sentía como un fuego, como la presencia de Dios y era todo el tiempo... Esa era mi reacción. Con los años, cuando yo he ministrado a otros liberación, he visto que eso es una señal de liberación, porque es como un soplo. Se está orando, se está ministrando. Yo desde ese día jamás volví a consumir drogas, jamás. Ni tuve tentación, que tal vez un proceso de rehabilitación, nunca más. 4 días aquí, nunca había escuchado el Evangelio, ese día Dios me hizo libre. Entonces a veces puede ser soplidos, una respiración acelerada, bostezos incluso, a veces como una sensación de arcadas. En muchos casos la persona identifica cuándo ha sido libre y cuándo hay resistencia, que es lo que te decía. Muchas personas por las que hemos orado, y si por ti han orado, tú te habrás dado cuenta que al mencionar ciertas áreas, tú habrás sentido una resistencia, como parece que algo se ha quedado atrancado. Y en otras ocasiones has sentido como que eso salió, ¿no? Y es porque es espíritu, un espíritu inmundo, como un soplo, pero inmundo, no un soplo de vida.
Pasos previos para la liberación. Yo te he expuesto todo esto, te he expuesto la palabra de Dios, te he expuesto algunas cosas prácticas, no muy teológicas, pero sí experiencias prácticas. Paso número 1, reconocimiento. Hemos estado hablando, hemos estado mencionando diferentes áreas. Tú puedes reconocer, tú puedes identificar que hay áreas en tu vida donde necesitas ser libre. Paso 2, pedir perdón. Señor, yo te pido perdón, pero no te pido perdón por si he hecho algo que te molesta, Señor. Si tú has identificado pornografía, Señor, yo te pido perdón por la pornografía, por abrir puertas con este pecado. Si tú has identificado ira incontrolable en tu vida, Señor, yo te pido perdón por la ira. Si has identificado, no sé, has practicado ocultismo, pues bueno, aquí somos todos cristianos, ¿qué ocultismo vamos a practicar? Yo he encontrado muchos casos de personas dentro de la iglesia que estaban súper atadas porque pensaban que era algo inofensivo, que habían hecho no sé qué cosas, ¿entiendes? Entonces, si tú identificas, sí, fui a que me leyeran, a que me dijeran, o tabla Ouija, no sé, por curiosidad, pero eso no es nada, eso es un juego. Señor, yo te pido perdón por esto, por haber hecho la tabla de Ouija. Y renuncio. O sea, lo identifico, pido perdón y renuncio, Señor. Yo renuncio a toda influencia espiritual que ha venido a mi vida a través de este pecado. Y una vez que oramos de esta manera, tú has orado de esa manera, quizá a veces no hace falta que nadie ore por ti, pero si tú necesitas oración, pues ahí sí, orar específicamente por esas áreas. Mira, ¿sabes qué? Dios quiere que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para que veas que sí estoy terminando. Dios quiere que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Si pueden ir viniendo los de la alabanza. Si no todos, pues algunos, un poco instrumental, como vosotros veáis. Pero Dios quiere que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo, pero resulta que el diablo también quiere que tu cuerpo sea su casa. ¿Tú lo sabes? Es que es así, es que el diablo es un imitador. Templo del Espíritu Santo, no, mi casa. Una casa de inmundicia, de pecado. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Y te digo otra cosa, para que no pienses que estamos hablando aquí, a las personas que están muy mal, muy atadas, ¿no? Si tú no sientes que hay ataduras, no sé, graves en tu vida, dices, yo es que soy una persona que no ando en cosas raras, vaya. Que no hay ataduras en tu vida, pero sin embargo, que quizá eso, yo he hablado con algunas personas que han reconocido esto. Eres una persona inconstante en las cosas de Dios. ¿No? Tú dices, yo no, pornografía, el área sexual lo llevo bien, yo no salgo por ahí con gente que no es cristiana, yo no veo, ni siquiera veo películas indebidas, pero eres inconstante con el Señor. Y no tienes una vida de devoción hacia Dios. Eres tibio o no comprometido, no comprometida. No dejes que el diablo mine tu vida silenciosamente. ¿Entiendes? Quizá hoy tú digas, yo no necesito liberación, pero sí necesito llenar mi casa. Y si tú hasta el día de hoy no identificas ataduras graves en tu vida, yo sí te quiero animar y te quiero exhortar a que digas, Señor, yo quiero llenar mi casa. O si tú has sido libre, entiendes que has sido libre de algo. No te quedes como estás. Decide llenar tu casa de Dios, tu vida de Dios. No podemos ser neutrales. Y yo quiero animarte ahí mientras suena esta música instrumental. Voy a dejarte tu tiempo ahí con Dios y que
tú puedas... Hemos mencionado muchas cosas y a lo mejor yo no he mencionado todo, estoy seguro de que no he mencionado todo. Pero quizá el Espíritu Santo sí te está hablando a tu vida, de áreas ahí que sientes que son como opresión sobre tu vida, que son mentiras con las que luchas, que son malos hábitos, que son adicciones, que son pecados. Yo quiero que tú te tomes ahí un tiempo con el Señor, unos minutos. Que no te distraigas, que si hace falta te sientes por ahí o lo que tú quieras, pero no te distraigas, ¿vale? Y que puedas decir, Señor, perdóname, pero sé claro, sé clara, perdóname por este pecado. Señor, perdóname por el odio, perdóname, Señor, por odiarme a mí mismo, a mí misma. Señor, perdóname. Y después, si no lo tienes claro, Espíritu Santo, muéstrame. No estoy pretendiendo que todo el mundo ahora tenga una revelación de alguna atadura, pero tómate este tiempo de análisis con el Señor. Y una vez que lo tienes claro, di, Señor, perdón por esto, sé específica. Ahí no hace falta que lo diga en voz alta, pero dilo ahí en voz bajita con tu boca. Y luego, una vez que has pedido perdón al Señor, di, Señor, y yo renuncio a toda influencia diabólica que ha venido a mi vida a través de este pecado. Aleluya. Gracias, Señor. Tómate un par de minutos ahí. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que traigas a nuestras vidas luz, discernimiento. Señor, que tu palabra haga su trabajo en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo haga su trabajo en nuestras vidas, convenciendo, exponiendo. Señor, hemos estado orando antes de este culto, pidiéndote, Señor, que tú expongas, que traigas a luz a toda artimaña del enemigo y todo espíritu inmundo que se ha querido esconder, camuflar, pasar desapercibido, pero que ha estado minando silenciosamente la vida de estos jóvenes, Señor. Oh Dios, y tú has dicho que nos das autoridad para hollar serpientes y escorpiones, esa ilustración, esos animales que se esconden y que buscan la oscuridad. Pero Señor, hoy yo te pido, Dios mío, que traigas a luz estas áreas. Aleluya, Señor. Y mientras tú estás orando ahí, o si has orado ya, yo quiero orar de manera específica. No te voy a pedir que pases aquí adelante, sino yo voy a orar. Creemos